Hermanos, muy buenos días. Un saludo a todos ustedes. Un saludo a todos ustedes. Hoy día es abril 26 del 2026. Abril 26 del 2026. Aquí desde California tengo las 8 de la mañana y 2 minutos. Un saludo. Voy a poner aquí. Buenos días a todos desde California. Me avisan por favor si se escucha bien el audio. Ok, gracias. Bueno, hoy día vamos a estudiar el Salmo 78. Con esto vamos a terminar. Nuestro hermano Hugo, Marcelo, saludos hermano, buenos días. También nuestra hermana Alma se une al grupo. Buenos días. ¿Se escucha bien? Espero que se escuche bien. Si me confirman, entonces proseguimos. Bien, entonces vamos a abrir la Biblia en el Salmo 78. Ok. Se escucha perfectamente. Exacto, eso es lo que me gusta saber. Entonces, hoy día vamos a leer desde el Salmo 78, a ver, versículos, ahí les digo, a partir del 52. Salmo 78, versículo del 52 hasta el final. Hoy ya terminamos este salmo que habíamos empezado hace una semana. Es muy bueno, obviamente, porque, como dije, es un resumen de Israel cuando Dios lo saca de Egipto. Hay otros salmos que son similares, pero este salmo, aparte del 119, es el más completo. Entonces, aquí tengo eh, en en la computadora, pero también tengo aquí en el libro. Y la versión aquí son dos, una en inglés y una en español. La versión en español es la Biblia de las Américas y la versión que está en inglés es The New American Standard Bible. Es una Biblia bilingüe que me ayuda porque en el trabajo cuando hablo con personas que hablan inglés, utilizo, aquí está en inglés. Si aparece alguien que habla español, utilizo la misma. Y si alguien habla los dos idiomas, entonces es fácil para mí utilizar los dos idiomas, español e inglés. Bien, entonces Salmo 78. Vamos a leer versículos, dije, del 52 hasta el final, que viene a ser 52 hasta el 72. ¿Ok? Salmo, perdón, yo puse 78, pero en realidad no es 78, ¿no? A ver, vamos a ver. No, es 72, perdón. Yo creo que puse 78 porque el Salmo es 78, se me quedó en la mente, pero el Salmo, vamos a corregirlo, 78 del 52 al 72. Sí, a veces mi mente se confunde. Bien, entonces leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice así. Mas a su pueblo lo sacó como a ovejas, como a rebaño los condujo en el desierto. Espérense un momento, vamos, ok, bien. Los guió con seguridad de modo que no temieron, pero el mar se tragó a sus enemigos. Los trajo pues a su tierra santa, a esta tierra montañosa que su diestra había adquirido. Y expulsó a las naciones de delante de ellos, las repartió con medida por herencia, e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel. No. 56. Empero ellos tentaron y provocaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios.
Mire, sino que se volvieron atrás y fueron desleales como sus padres. Se desviaron como arco engañoso, pues le provocaron con sus lugares altos y despertaron sus celos con sus imágenes talladas. Al oírlo, Dios se indignó y aborreció a Israel en gran manera. Abandonó la morada de Silo, la tienda que había levantado entre los hombres, y entregó al cautiverio su poderío. Y su gloria en manos del adversario. Entregó también su pueblo a la espada, y se indignó contra su heredad. El fuego consumió a sus jóvenes, y no tuvieron canciones de bodas sus doncellas. Sus sacerdotes cayeron a espada, y sus viudas no pudieron llorar. Entonces despertó el Señor como de un sueño, como guerrero vencido por el vino, e hizo retroceder a sus adversarios, poniendo sobre ellos una ofrenda perpetua. Desechó también la tienda de José, y no escogió a la tribu de Efraín, sino que escogió a la tribu de Judá, al monte Sión que él amaba, y edificó su santuario como las alturas, como la tierra que ha fundado para siempre. Escogió también a David, su siervo. Lo tomó de entre los apriscos de las ovejas. Lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos, para pastorear a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. Y él los pastoreó según la integridad de su corazón, y los guió con la destreza de sus manos. Esto es la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración. Padre, en esta mañana venimos en el nombre de Jesucristo, y que tu palabra que se ha expuesto, que se ha hablado, sea de bendición para los que lo escuchen. Que nos llene y llene de como ríos de agua viva a nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, e inclusive a nuestro cuerpo. Danos, Señor, la guía del Espíritu Santo, y que hoy día en todos lugares donde se menciona y proclama tu nombre, que tu Santo Espíritu, Señor, dé vida a los muertos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nuestro hermano Asiel Hernández también se une al grupo. Salmo 78. Versículos del 52. Habíamos visto, y como vuelvo a repetir, este Salmo 78, si lo pueden leer, estudienlo en su casa. Es uno de los salmos que sintetiza o hace un resumen de Éxodo, de cómo Dios saca a Israel de la esclavitud de Egipto, ¿no? Y cómo Dios, nuestro hermano Alexander también, según el grupo, bienvenido, cómo Dios en el libro de Éxodo narra toda la historia. Prácticamente, mire, si uno quiere entender la Biblia, o sea, me refiero a las historias, inclusive doctrina, tiene que conocer, familiarizarse con lo que dice el libro de Éxodo. El pueblo de Israel, los israelitas, los judíos en sus sinagogas, inclusive en las casas, vamos a empezar en las casas, ellos desde muy pequeños enseñan a sus hijos la historia de Israel. Y cuando ellos les enseñan, empiezan cuando Dios saca a Israel de la esclavitud de Egipto, o sea, el libro de Éxodo. Entonces ellos conocen esa historia, se empapan de esa historia, conocen todos los detalles, y ya de grandes, muchos de ellos se hacen rabinos. ¿Me entiende? Pero la base es conocer la historia de Israel. Salmo 78
fue escrito durante el tiempo que se estaba realizando la construcción del templo de Jerusalén bajo Salomón. Porque la historia y la forma como narra el Salmo 78 empieza desde, me parece, el eh, Salmo 78, aquí está, desde Abraham, por ejemplo, el versículo 1, Salmo 78, dice, escucha pueblo mío, mi enseñanza. O sea, eso es el Torah, ¿no? Muchos dicen el Torah, pero ¿qué es el Torah? Torah significa instrucción. O sea, el Salmo 78 es la instrucción al pueblo de Israel. O sea, es el Torah. Pero también significa ley. La ley, los 10 mandamientos. Y también significa los 5 libros de el Antiguo Testamento, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Lo que se llama en griego Pentateuco, o los 5 libros de Moisés. Eso es la base para entender todo la escritura. Porque Levítico es la continuación, Deuteronomio es una palabra griega que significa la segunda ley, Deuto, dos, nomo, es ley, Deuteronomio. Entonces, el libro de Deuteronomio vino a ser otra recopilación de Éxodo, pero con más detalles. A veces hay detalles que no menciona Éxodo. Y si leemos Éxodo con Deuteronomio, nos va a dar inclusive una mejor perspectiva. Por ejemplo, usted puede tener, digamos, 2 Biblias a su lado, ¿no? Una con Éxodo y la otra con Deuteronomio. Entonces leer paralelamente. Entonces empieza con Éxodo, va a haber muchas cosas o narrativas en Deuteronomio que van usted va a decir, oh, esto lo dice en Éxodo, lo leen, se pueden complementar. Si no tiene 2 Biblias, bueno, el milagro de la Internet. En la Internet van a Bible Getaway y ahí van a ver muchas versiones en español, más de 10. Entonces pueden tener una versión abierta en la computadora o en su, inclusive, teléfono celular. Y la otra con ustedes. Entonces, una en Deuteronomio, otra en Éxodo, y leer, comparar. Versiones, eso también es muy importante. Hay muchas versiones. Bueno, la más común entre evangélicos es la Reina Valera, pero puede leer también la Nueva Biblia de las Américas o otra versión más. En otras versiones les ayuda inclusive ciertas palabras o frases a entender lo que dice. Así que no hay excusa para no estudiar. ¿Ok? Entonces, Salmo 78 empieza, escucha mi enseñanza. 2 dice, parábolas abriré mi boca, en parábolas abriré. Y parábolas es un método de enseñar verdades. ¿Ok? Libro de Proverbios, por ejemplo, inclusive los Salmos, Jesús utiliza parábola. Es el método preferido de Jesús cuando enseñaba al pueblo de Israel. Porque parábolas viene a ser una historia en donde verdades espirituales se presentan. Por ejemplo, la parábola muy conocida del hijo pródigo, ¿no? Es una parábola muy conocida, se predica en todas las denominaciones, católicos, ortodoxos, ¿no? Evangélicos, reformados, etc. Otra parábola es la parábola de la oveja perdida. ¿Se dan cuenta? Y de ahí sacan muchas enseñanzas. La oveja perdida es Israel, ¿no? El pastor es Jesucristo y va en busca de la oveja perdida. Uno lo puede aplicar, ¿no? En el aspecto de la persona que no conoce a Dios, está perdido y Dios en su amor, ¿no? Deja a las otras y va en busca de la oveja perdida y lo encuentra, se alegra, lo pone en su hombro. O sea, nos muestra cómo Dios trata a su pueblo, en otras palabras, ¿no? Y muchos le dan otras aplicaciones. Pero son parábolas, o sea, se dan cuenta, son historias tal vez de la vida común y corriente, ¿no? Una oveja es, digamos, en el campo, ¿no? Y los que viven en el campo crían ovejas, como en las montañas, se identifican con esa parábola, ¿no? Cuando los misioneros alemanes fueron a Perú en las montañas altas, estoy hablando de unos 4.000, 5.000
que hasta ahora, estamos hablando de 2026, no hay tecnología, en serio. Ahí no entran carros, los caballitos no pueden, uno tiene que subir 5.000 metros de altura con mochila y a pie. ¿Ok? Ahí no te lleva un helicóptero, ni avión, ni nadie. Pura caminar. Caminar, caminar y caminar bajo. Si viene la lluvia, te da la lluvia. Ahí tienes que soportar la lluvia, nieve, hasta animales salvajes. Bueno, cuando llegas arriba de arriba, donde ya no hay nada excepto pastores, van a haber cantidad de ovejas, llamas, vicuñas, alpacas, y ellos cuando leen o les predicaban esto de la oveja perdida, ellos rápido captaban el concepto y decían, sí, bueno, a mí se me perdieron más de una oveja, decían ellos, ¿no? Se caían al lago, muchos lagos, morían, el puma y un puma allá en las punas se los llevaba, el oso, o simplemente se perdía. Y el mensaje que daban de la oveja perdida, entendían, y de esa forma les predicaban el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas son parábolas. ¿Ok? Y dice que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. ¿Se dan cuenta? O sea, ahí no era como hoy. A ver, por ejemplo, hoy en día, método moderno, tenemos computadora, tenemos impresora, yo tengo una impresora. Entonces, si yo quiero mandar o hablar de una historia, tengo aquí de lo que yo predico, impresora, ya no escribo, antes escribía, pero lo que quiere decir la diferencia, ¿no? Lo escribo, lo imprimo, lo pongo en un sobre, es más, lo mando ya sea electrónicamente a ustedes, pero si quiero mandarlo en material duro, ¿no? Material duro, entonces lo envío. Antes no era así. Antes los maestros o el padre no escribían, no había, digamos, un lapicero, habían escribas, pero no todos eran escribas, y se transmitía oralmente las tradiciones. Es como lo hacían antes, ¿no? Eh, Se reunían en la casa, así era, y decían, bueno, mi abuelo me contaba esto. Entonces, yo creo que la capacidad, como no había para escribir o para grabar, como ahora se puede grabar, la memoria del hombre, el cerebro, estaba fresco, estaba más capaz de comprender y memorizar, porque ahí hablaban historias, era pura historia. Ah, que sea verdad o mentira, eran historias. Y todos escuchaban y se lo grababan, porque cuando ellos crecían, se lo contaban a sus hijos. Decían, mira, mi papá nos contaba esto. Y hasta ahora se hizo, ¿no? Y los niños escuchaban. Y cuando ellos crecían, decía, mi papá decía que su papá le dijo que su papá y su tatarabuelo y su abuelo de su bisabuelo les dijo, y así nos dijeron, que esto pasó. Y así era. Oralmente. Lo mismo fue en la escritura. Y aquí lo dice, hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. ¿Se dan cuenta? O sea, pasaba de generación en generación. ¿Y qué es lo que decían? La creación y también la liberación de Israel de Egipto. Qué hermoso, ¿eh? Es más, hasta ahora yo me acuerdo de pequeño cuando iba a la selva, mi abuelo era cazador en la selva del Perú y yo pasaba las vacaciones ahí y tenía cantidad de animales, sinceramente. Yo me quedaba hasta sorprendido y me decía, no vayas más al fondo porque pueden haber eh, víboras o boas, porque en la selva hay boas y son no boas de 3 metros, eran de 15 a 20 metros, o sea, me podían comer de un bocado. Y es así. Y me quedaba sorprendido con eso. Y él nos contaba, porque yo era preguntón. Y decía, abuelo, ¿y por qué tiene eso? Y las ranitas. Había ranitas chiquitas, hasta ahora me acuerdo, medianas y grandes. Yo nunca vi una rana grande y me quedaba sorprendido. Como era selva, tenía hasta monitos, chiquitos, grandes. No, mi abuelo tenía de todo. Y parecía un zoológico su casa.
Y él nos contaba historias. Si era verdad o no, eran historias. Y a mí me gustaba escuchar esas historias. Eran aventuras, que sucedía esto, que cuando vino esto, que cuando entró, increíble, increíble. Bueno, yo creo que así contaban los israelitas a sus hijos, ¿no? Le decían, bueno, Jehová nos sacó de Egipto, abrió el mar rojo, eso era increíble. Y yo creo que le preguntaban, ¿abrió el mar rojo? Sí. ¿Tú lo viste, papá? No, a mí me contó mi abuelo. ¿Y tu abuelo lo vio? Bueno, tampoco le contó su otro abuelo. O sea, iban pasando historias. Ya cuando se estaba escribiendo, o el escriba, como en los Salmos, comenzó a resumir todo lo que dice Éxodo. Es increíble. Y prácticamente leyendo vamos a ver muchos eventos que en realidad lo dice Éxodo. En el versículo 52, vamos con el 50, dice, preparó senda para su vida. Está hablando de Yahweh. No eximió sus almas de la muerte, sino que entregó sus vidas a la plaga. Está hablando de cómo Dios castigó a Egipto porque no quiso liberar a Israel. 51. Hirió a todos los primogénitos de Egipto. Eso está en Éxodo, ¿no? La muerte de los primogénitos. Las primicias de su virilidad en las tiendas, ¿no? En las tiendas de campo. O sea, eh, el lenguaje tal vez puede ser un poco confuso, pero es la misma historia. Dios castiga a los primogénitos de Egipto, ¿no? 52. Pero el pueblo los sacó como a ovejas, como a rebaño los condujo en el desierto. Otra vez, siempre, siempre el Antiguo Testamento refleja a Dios o presenta a Yahweh como el pastor y al pueblo de Israel como ovejas. ¿Se dan cuenta por qué es fácil y por qué fue fácil siempre a los misioneros europeos y americanos cuando iban a las punas o a las montañas cordilleras altas, 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 donde hasta ahora no hay tecnología, en serio, no hay electricidad? En esos tiempos, peor, ¿no? Y el mensaje era fácil. Le decían, miren, sus ovejas, y tenían cantidad de ovejas. Y ahí vivían. Bueno, Dios es el pastor. Se dan cuenta, ya hay una relación. Y al igual que ustedes que cuidan de sus ovejas, Yahweh cuida de su pueblo que somos sus ovejas. Y ahí está. Ellos podían leer Salmo 78 cuando dice, Yahweh sacó a su pueblo como ovejas. Ahí está. El rebaño, ahí está su rebaño. Nosotros somos como los rebaños. Los guió con seguridad de modo que no temieron. Es cuando ustedes le llevan a sus ovejas, ¿no? Porque cuando sale el pastor, las ovejas le siguen al pastor. Su voz ya sabe. Ya saben, cuando los llevan a las montañas, ahí no hay límite. Ellos viajan kilómetros, kilómetros. Oiga, es kilómetros. Les invito a que vayan de vacaciones allá a la cordillera. Pero cuando regresan, con su voz es increíble. Las ovejas conocen la voz y regresan. Estamos hablando no de 10 ovejas. Estamos hablando más de 1000 ovejas. Y claro, tienen ahí sus perros pastores. ¿Han visto los perros pastores? Es increíble cómo esos animales... Es diferente al perro de la calle, ¿ok? Estos perros son súper inteligentes. Ellos saben cómo eh, eh, cuidar a las ovejas que no se pierdan. Y cuando uno se va, una oveja se sale a reír. Ellos le siguen y le gruñen porque, y la oveja entiende y dice, oh, perdón, 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 me voy a regresar. Y la ayudan. Es increíble. Esos perros son súper inteligentes, sinceramente. Y aquí dice, los trajo, está hablando Yahweh de Israel, pues a su tierra santa. ¿Cuál es la tierra santa? Canaán. Se acuerde que a Dios le prometió a Abraham, le va a dar y le va a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Eso le dijo a Moisés. Bueno, ¿cuál es esa tierra de leche y miel? Un paréntesis. Miel, leche
alimento. Eh, pero, aunque es figurativo ahí, es real. La miel tiene propiedades curativas para todo el sistema nervioso del ser humano. Si no saben, el ser humano, al igual que los animales mismos, los animales, biológicamente hablando, si nuestro sistema nervioso, que parte del cerebro, todo la espina dorsal, ¿no? y todas las ramificaciones en el cuerpo está mal, nosotros vamos a estar mal. Vamos a estar mal en el corazón, los pulmones, en las hormonas, en todas partes. Pero si nuestro sistema nervioso está bien, oiga, vamos a estar tal vez libre de enfermedades por mucho tiempo. Porque todo parte del sistema nervioso. ¿Por qué digo eso? Porque para tener un buen sistema nervioso, una parte de su dieta que hacía en el Antiguo Testamento, aquí lo hice, era la miel de abeja pura, no aquella que le ponen azúcar, porque hoy en día ya todo es alterado, ¿no? Dicen que hay hasta arroz de plástico, yo no sé, no sé si he comido. Pero la miel verdadera, no, no, que usted sabe que es de la miel verdadera de las abejas, esa es, oiga, tiene propiedades curativas para todo el sistema nervioso. Y hay forma de tomarlo. Por eso dice, les llevaré a una tierra donde fluye leche y miel. Y no es la leche blanca que le ponen agua. Y mira, no, leche de vaca. Uno dirá, hermano, se supone que es de vaca. Sí, se supone, pero hoy en día, como todo es alterado, ya no es puro. Aparte que está procesado. Pero había una razón por la cual Yahweh le dice a Israel, van a ir a esta tierra donde va a producir leche y miel. O sea, físicamente, aparte espiritualmente, esa gente estaba sana. En serio, estaba sana. O sea, su sistema no era lo que hoy en día tiene mucha gente. Por ejemplo, hay niños en el hospital, veo, de 2 años, 3 años, con diabetes. Eso nunca se ha visto. Nunca se ha visto niños con diabetes. Pero es otro tema interesante, pero para que se den cuenta cómo el ser humano se está deteriorando su salud por uno mismo. ¿Qué más dice la Biblia? Dice, los trajo a su tierra santa, esta tierra montañosa que su diestra había adquirido. Mire, diestra significa reino. ¿Cómo adquirió? Recuerden que ahí en Canaán estaban las tribus de los cananitas, que era una tribu pagana, ¿no? Idólatra, estaban los jebuseos, los jerjeseos y todas esas tribus que vivían ahí. Bueno, Yahweh decide darle esa porción a Israel. Y uno diría, pero ¿por qué no le dio otra tierra donde no había gente? Bueno, primeramente en ese tiempo el mundo no estaba poblado como ahora. Hoy día hay más de 8 billones de habitantes. Está súper poblado. En ese tiempo no había eso. ¿Por qué no le dio el desierto del Sahara, ¿no? Donde es 100 veces más grande? ¿Por qué tuvo que darle justamente ahí donde ya había gente? Bueno, ¿qué dice aquí? Dios le dio esa tierra montañosa que su diestra había adquirido. Y dice el 55, expulsó a las naciones de delante de ellos. Pero eso no es violación de los derechos del indígena, ¿no? Como dicen los comunistas, la tierra es de quien lo trabaja. Entonces Yahweh fue capitalista, ¿no? Es un imperialista, no respeta los derechos de los indígenas que estuvieron ahí por miles de años. ¿No? Vamos a denunciarlo ante los derechos humanos de las Naciones Unidas, ¿no? Esa es la mentalidad buenista. Bueno, bueno, en ese tiempo no existía eso y gracias a Dios no existía eso. Porque sí habían tribus ahí, pero miren lo que dice ahí. Repartió con medida por herencia e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel. Dios es Dios, Él es el creador de todo. Esa tribu que estaba ahí, o esos eran pueblos, eran tribus que estaban ahí ya, sí, tenían tiempo, eran tribus paganas. ¿Qué significa paganismo? Tal vez no entiende lo que es
lo que es el significado. Paganismo significa uno que eran idólatras para empezar. Adoraban dioses de que ellos crearon. Uno de los dioses, entre varios dioses, era Moloch. Moloch era un dios eh, muy feo, ¿no? Aborrecible. Ellos hicieron de bronce, sus manos lo habían hecho como bronce para quemar fuego y cuando estaban prendidos ponían, ellos sacrificaban a sus hijos, ¿no? A este aborrecible ídolo que ellos habían creado, porque según ellos les traía buena suerte, prosperidad, y todo buen niño que apenas nacía, ahí lo traían así al pobre niño y lo ponían en las brasas. Suena feo, pero así lo hicieron, ¿ok? Así lo hicieron. Y para hacerlo, ellos tenían las tribus, eran miles, hacer ruido con panderetas y tambores para ahogar el grito de los niños que estaban gritando por el dolor. Era demónico, era diabólico. Bueno, no había fotos ese tiempo, pero era horrible. Nomás compensar era horrible. Eso hacían ellos. Otra cosa que hacían ellos era la diosa Acera. Acera tenía varios nombres de acuerdo a la región: Astarte, Irsh, eh, y otros nombres más, que era la diosa de la fertilidad de la tierra, de donde de ahí evoluciona a lo que se conoce madre tierra, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, los incas y en muchos lugares, la madre tierra. Hasta ahora, cuando antes de sembrar maíz, papa, camote y otros más de la tierra, hacen su ritual. Otra vez, vayan a las alturas de la sierra, 5.000, 4.000 metros de altura, y ahí van a ver, antes de que ellos labren la tierra, hacen su ritual antiguo. ¿Por qué? Porque según ellos hay que respetar a la madre tierra, porque de ahí nos da el fruto. Obviamente que hay que cuidar la tierra, no hay problema en eso. Pero ellos ya le dan un significado divino, espiritual, mágico, que no tiene. Bueno, ¿de dónde sale eso? Acera era la diosa de la fertilidad de la tierra y también de la humanidad o del sexo. ¿Ok? O sea, si una familia quería tener más hijos, sacrificio a Acera. Y ella tenía su templo de sacerdotisas que eran prácticamente prostitutas sagradas. Todo eso era un ritual, por eso que Dios lo saca. ¿Qué más hacían? Estaba Baal. Baal era considerado, ¿no?, el dios de la creación de ellos. De ahí viene Baal y ponían ellos príncipe Zebul. Entonces, cuando iba junto Baal, Zebul, significaba el príncipe, Dios príncipe, pero cuando es con la B, Zebub, es Dios de las moscas. Y ese Dios de las moscas es prácticamente Satanás. Entonces, Baal era un Dios que era adorado por todos los cananitas. Ellos lo crearon, Baal Zebub. A Jesús le dijeron los fariseos: tú tienes a Baal Zebub porque Jesús sanaba. ¿Se dan cuenta? O sea, esa idea de ese Dios era cananita. Entonces Dios dice, esta tribu son aborrecibles, son feas. Hacen religiones no solamente humanas, pero feas, ¿no? Es una afrenta a Dios mismo. Así que sus hijos eran enseñados en la brujería desde que tenían 2, 3 años de edad. Una niña de 3 años ya para los 15 años era una bruja profesional, ¿sí? Ellas leían las estrellas, te decían tu futuro, de ahí sale el leer las manos, mire, de ahí sale el leer las cartas, ¿no? Eso no lo inventaron aquí en los pueblos, no, eso viene de allá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay una costumbre asiática en donde ponen té y ponen hojitas de té y lo dejan que se caiga, creo que al fondo, miran y de ahí te dicen tu futuro. ¿De dónde viene esa práctica de adivinar el futuro con las hojas de té? Bueno, viene de allá.
Todo viene de la parte de Canaán, Sumeria, Asiria y Babilonia. De ahí parte toda la inmundicia religiosa. Todo viene de ahí. Claro, va a los lugares y cada uno le modifica, pero en el fondo es lo mismo. En el fondo es lo mismo. Se pintaban en la piel de ceniza blanca y luego se ponían algo negro. Las mujeres sumerias, es más, la Biblia lo dice ahí, para que los ojos de la mujer sumeria sean grandes, se ponían y como pintura alrededor de los ojos y aparecían grandes y como la piel era blanca, era una, una forma tétrica, daba miedo. Y para ellos era normal, ¿no? Para ellos era normal. Entonces Dios dice, no, ustedes van a venir aquí, pero antes de eso voy a eliminar a toda esta gente que no sirve, ¿no? Asquerosa, son una ofensa para mí, ¿no? Y ahí dice la Biblia, ¿no? Les manda a Israel, vayan y destruyan. Maten a niños, ¿no? Así dice. Suena fuerte, pero maten a niños, mujeres, ancianos, hasta los animales. ¿Por qué animales? Una de las prácticas feas, horrible, era bestialidad, sexo con animales. Hay grupos musulmanes que lo hacen eso, aunque parezca mentira, hoy en día, estamos hablando de 2026, lo hacen. Bueno, ¿por qué lo hacen? Porque viene de ese tiempo. Para ellos era normal eso. La homosexualidad era normal, normal, ¿no? Aunque hoy en día se practica, ya no se ve normal, aunque hay grupos que no, LGBTQ. Fíjese que esos grupos eh, están trayendo prácticas paganas primitivas. Claro, hoy en día con las leyes lo legalizan, así como el aborto es Moloch legalizado. ¿Por qué? Porque, claro, no tienen una estatua para que quemen al recién nacido, pero no necesitan porque la idea es matarlo. Bueno, qué más fácil matarlo en el aborto. Eso es Moloch. Las prácticas de Baal y las prácticas homosexuales de antes son lo que se está viendo hoy en día en todo el mundo. Derechos, dicen, ¿no? Tienen derecho. Bueno, ellos pueden llamarlo lo que quieran, pero eso son prácticas primitivas, antiguas, condenadas, abominables para Dios. Se está trayendo todo lo antiguo, se está trayendo hoy en día. Las Naciones Unidas tiene su eh, festejo anual o reconocimiento de la Madre Tierra. Sí, por ejemplo, el hecho de cuidar la ecología o el medio ambiente. ¿Qué es eso? Bueno, hay que cuidar la ecología. Dios lo dice, es cierto. Hay que cuidar, no contaminar los mares, los lagos, los ríos, ¿no? Cuidar a los animales, la vegetación que de ahí pues, nosotros comemos. Pero eso no significa adorarlo. O sea, no vamos a ir a un árbol y decir, mira, señor árbol, gracias por darnos la banana. No, no, hay que cuidarlo, sí. Bueno, esas prácticas son antiguas. Hoy en día, el movimiento ecológico los adora, ¿no? Hasta el Vaticano, ¿no? El Papa anterior invitó a tribus, fueron al Vaticano que hacen de la ecología y de la naturaleza prácticamente seres divinos. Fue criticado mucho, inclusive por católicos, porque eso es idolatría, eso es paganismo, eso es sincretismo. Y prácticamente es condenado por Dios. Por eso Dios limpió a Canaán de esas tribus y cuando ya estaban limpios, ¿qué dice aquí? Dice, eh, les hizo habitar. Pero miren lo que dice el versículo 56 en adelante. Aquí cambia la historia. Porque al principio Dios salva a Israel de Egipto, ¿no? Destruye, ¿no? A las tribus paganas y posiciona a las 12 tribus de Israel. Leche y miel, una, un lugar donde ellos no les faltaba nada. Eran gente sana, ¿no? La agricultura, los animales, la vegetación, comían bien y la prosperidad de Dios.
Pero en el 56 hay algo, ahí cambia la narrativa. Mira, dice, pero ellos tentaron y provocaron al Dios Altísimo y no guardaron su testimonio. Bueno, obviamente que no está hablando de los cananeos, porque Dios no les dio a ellos su testimonio. ¿A quién les dio? Al pueblo de Israel. ¿Dónde? En el monte Sinaí. ¿Por quién? Por Moisés. Es más, aquí lo dice, ¿no? Por eso es un resumen de eso. Cuando Moisés sube, el pueblo de Israel que había estado aquí 400 años en Egipto, que hablaban egipcio, conocían todos los dioses de Egipto, costumbres egipcias, es más, comían lo que comían los egipcios. Dicen, ¿y dónde está Moisés? Aarón, necesitamos un Dios. Tienes que hacernos un Dios. ¿Y qué hizo Aarón? No les dijo, calmados, ya va a venir nuestro hermano, está hablando con nuestro Señor. Y no hizo así. Saca los oros que todas las mujeres judías tenían, hebreas, las tenían generalmente como collares, como aretes, hasta esclavas, porque cuando Israel salió de Egipto, no salió pobre. Cuando Israel salió de Egipto, toda la tribu de Israel, todos ellos, salieron con mucha riqueza material, oro y plata. Las mujeres no estaban pobretonas, no. Todas las tribus, todas las familias tenían su porción de riqueza en oro, hermanos, oro. O sea, no eran un pueblo pobre. El pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo próspero, siempre, hasta ahora, ¿no? Hoy día lo atacan, pero nada existe por casualidad. Si Dios lo sigue bendiciendo aún cuando rechazan al Mesías, es por algo. Es más, Jesús dijo, Dios hace salir su sol a justos e injustos. O sea, el sol no es para decir, mira, Dios me dio el sol porque soy justo. Tú que eres malo no tienes el sol. Falso, el sol es para todos, como dice, ¿no? Yo creo que hay un libro, una historia, una novela, el sol es para todos, o el sol nace para todos, algo así. Bueno, hace llover para buenos y malos. El bueno no dice, mira, no me mojó, no, todos se mojan, todos se mojan. Lo que quiero decir es que la bendición de Dios, su providencia, es para todos, inclusive para el ateo, para el hereje, para el que le insulta. Dios le da prosperidad. Aquí, por ejemplo, en Hollywood, en California, la mayoría, yo creo que un 90% de todos los de Hollywood son multimillonarios y son gente pagana. Esa gente rechaza a Cristo, rechaza a Dios, eh, odian a la Biblia, pero son gente rica, tienen mansiones, o sea, no saben lo que es necesidad, con eso les digo todo. No saben qué es viajar en un autobús porque tienen tanto dinero que nunca tuvieron la necesidad de experimentar lo que uno que no es rico experimenta. Lo que quiero decir es que Dios favorece de una forma providencial en su misericordia a todos. Muchos dicen que es la gracia común. Pero ya sea que sea una gracia común, se ve la bendición en todos. Por eso que inclusive hay predicadores que dicen, si Dios bendice a los malos, así los dice, pues yo que soy bueno, ¿por qué no me bendice? ¿No? O porque al menos creo en Él. Señor, si tú prosperas a ellos, que son malos, que ofenden tu nombre en películas, en música, en todo, pues a mí dame más, ¿no? Eh, pero son detalles para darse cuenta cómo Dios actúa y trabaja en la humanidad. Mira lo que dice en el 57. Se volvieron atrás, fueron desleales con sus padres, se desviaron como arco engañoso. O sea, Israel llegó el momento que se olvidó que Dios hizo milagros para sacarlo de Egipto.
Se olvidó. Y si no se olvidó, no les importó. Porque en su mente estaba, queremos un Dios. Y no por obedecer a ese Dios, sino porque fueron criados así. Oiga, 400 años en una cultura donde había dioses falsos, mirarlos, ¿ustedes creen que se va a olvidar en meses? No. Ellos crecieron mirando ídolos. Ellos crecieron adorando esas cosas. No se van a olvidar. Es difícil. Bueno, entonces cuando dijo, ¿y dónde está el Dios de Israel? Bueno, Dios de Israel no tiene imagen. ¿Cómo? No, tenemos que hacer una. Y la imagen que hacen era el Dios muy conocido en Egipto, Api. Api es el Dios toro, becerro de oro. Y era el Dios muy común en Egipto. Y dijeron, pues hay que hacer un becerro de oro. Es más, el rey, a ver, ¿cómo se llama? Lo estudiamos. A ver, alguien, me olvidé su nombre, pero está en Segunda de Reyes, me parece 17. Bueno, después lo vemos. Ese rey, cuando hizo la separación entre el reino del norte, Israel, y el sur, Judá, para que los israelitas no vayan con los judíos, que era la tribu del sur, él pone dos dioses de límite, uno en el norte y uno en el sur. Y dicen, ya no vayan a Jerusalén a adorar, porque ahí es la tribu de Judá, de David. Quédense aquí los israelitas. Aquí estamos nosotros y le puso dos centros de adoración. ¿Y saben qué es lo que puso? Un toro en el norte y un toro en el sur. Api. Lo mismo que hicieron en el tiempo de Moisés. ¿Cómo lo ve eso usted? ¿Cómo lo entiende usted? Israel fue pagano, fue idólatra, se copió lo mismo de los cananeos, lo que Dios prohibió. Y mira lo que dice aquí al 58. Le provocaron con sus lugares altos. ¿Se dan cuenta? Yo puse ahí unas fotos en el grupo. Lugares, en Perú hay lugares altos. Ahí puse, ¿no? Está a unos 5.000, 4.000 metros de altura. Eso hicieron los incas o pre-incas, porque ya les expliqué el otro día que antes de los incas habían otras tribus ahí. ¿Por qué hacían eso? ¿De dónde sacaron eso? Bueno, ellos no lo inventaron. Eso vino de Canaán, de los sumerios. Ellos tenían que ser rocas, piedras grandísimas, de más de 5 o 6 metros de altura, lugares altos, para hacer sacrificios. Eso lo pasaron a todos los pueblos del mundo. México tiene, por ejemplo, eh, cuando hacían sus sacrificios humanos, ¿de dónde sacaron esa idea de sacrificar en un lugar alto? Ahí está la pirámide cuando van a México, ¿no? Y Centroamérica lo mismo. ¿Por qué tenía que ser lugar alto? Porque en su idea es la forma de aplacar al Dios de ellos. Los incas hicieron lo mismo, un lugar alto está ahí, vayan a Perú, van caminando. Porque no hay, ya les dije, ahí no entra burro ni caballo ni nada, es pura caminar con su mochila y tienen que subir hasta arriba. Ahí van a encontrar. Todavía está ahí, intacto. Piedras grandísimas, lugares altos. Eso era una afrenta a Jehová. Y dice, provocaron con lugares altos, despertaron los celos con sus imágenes talladas. Imagen de Molec, de Baal, de Acera y otras cosas más despreciables, ¿no? Feas, ídolos feos, diabólicos, demoníacos, que era una afrenta a Yahweh. Al oírlo Dios 59 se indignó, se llenó de ira. En el inglés dice que Jehová se llenó de ira, o sea, de enojo. Y la ira es más que el enojo, o sea, ¿han visto eso que cuando, como el emoticón que sale uno enojado y la cosita roja, ¿no? La cara roja. Bueno, algo así se puso. Extremadamente enojado ya con Israel. Oiga, ¿cómo no va a estar enojado si él mismo les saca de Egipto porque ellos estaban gritando, llorando, porque los egipcios los trataban, pues bien, ¿no? Bien mal. Les rompían la espalda, los pateaban, los trataban peor que a un animal. Ellos se acostumbraron al maltrato. ¿Cómo? Que los israelitas se acostumbraron a que los golpeen la espalda. Sí, se acostumbraron. ¿Por qué?
Porque ellos dicen, bueno, al menos después de aquí vamos a ir a comer. Y sí, van a su casa a comer. ¿No? Es como el delincuente. Aquí en Estados Unidos, los delincuentes o criminales les gusta estar en la cárcel. ¿Por qué? Porque ahí tienen 3 comidas gratis, no tienen que pagar. Tienen que bañarse, les guste o no. Y están seguros ahí. Bueno, una seguridad que no es seguridad, porque también se matan ahí. Pero dicen, bueno, al menos si cae lluvia no me mojo. Si hay mucho sol, tampoco me aflige porque aquí hay aire acondicionado. Aquí me dan 3 comidas y no es comida de la basura. Porque si fuera así, los derechos humanos dicen violación de los derechos de los criminales. Bueno, los israelitas algo parecido. Salen de Egipto, van al desierto y dices, oh, no, no, ¿sabes qué? Mejor nos tenemos que volver allá porque oye, aquí no hay nada, ¿no? Es pura arena. ¿Sí? Así le dije. Allá estábamos mejor. Nos golpeaban, pero pues qué importa, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Pero comíamos. Bueno, mira lo que dice. Yahweh se indignó y dice, aborreció a Israel. Lo aborreció. La palabra aborrecer viene de una palabra que significa detestar. O sea, es como que usted ve algo y al ver, ¡ah! Me da náusea. Así es la palabra que implica la palabra aborrecer. Dios llegó al punto en donde lo aborreció, le dio asco Israel por las abominaciones que hacía, que era idolatría. Y dice, abandonó la morada en Silo. ¿Por qué? ¿Qué significa Silo? Bueno, Silo es un lugar en donde estaba el arca de Dios. Cuando llevaron el arca fueron a Silo, eso lo pueden ver. Entonces, como Israel cayó en la idolatría, abominación, dice, yo no puedo estar ahí. Dice yo, y es cierto, Dios es santo, ¿no? Entonces dice, no, yo no puedo estar en este lugar, o sea, el arca, donde adoran a demonios, porque eran demonios, adoran a espíritus malos, ídolos totalmente nauseabundos, sacrifican a sus hijos recién nacidos en barras de bronce, prostitutas sagradas, dan adoración a la madre tierra. ¿Qué madre tierra? ¿Qué es esto? Adoran a Baal, el dios de las moscas, creen que él es el creador. ¿Y yo qué soy? ¿Yo qué soy si yo el que hice todo? Malagradecidos, dijo, no, 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 no los quiero. Entonces saca su arca y mira lo que dice ahí. Y dice, eh, y entregó al cautiverio de su poderío y su gloria en manos del adversario. Cuando saca su arca, ¿qué es lo que sucede? La presencia de Dios no estaba ahí. O sea, se quedaron abandonados para que los enemigos de Israel lo ataquen. Mire, algo bien parecido cuando Jesucristo le dice en Mateo 23, ¿no? A los judíos en Jerusalén, ¿no? Eh, yo me voy, ¿no? Su casa queda abandonada, desierta, o sea, las abandonó. ¿Y qué es lo que sucedió? Igualito que sucedió aquí, en el año 70, Roma con Tito, destruyen Jerusalén, destruyen, o sea, destruyen, ya no hay templo hasta ahora. Lo destruyeron, no solamente el templo, masacraron, masacraron a niños, mujeres, ancianos, inválidos, a todos a diestra y siniestra. No es que pobrecito, ¿cómo vas a matar? No. Y las espadas de bronce que pesaban 10 a 15 kilos, y los romanos eran entrenados solamente para una cosa, matar. Ellos no eran de la Cruz Roja de la Beneficencia Pública, nada que ver. Simplemente matar. Porque por eso son soldados, ¿no? ¿O por qué? No es como ahora que el policía no puede matar porque si no, derechos humanos, mira, al matarse al criminal, tenías que respetar su derecho, porque al fin y al cabo tenía derecho a robar algo. No, en ese tiempo no había esas tonteras. Es más, mataban hasta inocentes. Bueno, el juicio de Dios aquí fue que invadieron a Israel los enemigos. Y mire, el fuego consumió a los jóvenes, 63,
No tuvieron canciones de boda sus doncellas. ¿Qué quiere decir eso? Los mataron. O sea, ya Israel no era como antes, porque era un lugar donde comían bien, estaban sanos, habían fiestas, se sanaban, había felicidad, era normal que se casen. Bueno, cuando sale el arca, entran los enemigos y matan a todos. A las mujeres o las judías que estaban ahí las llevaban como, diríamos, ni siquiera como esposas, sino como sirvientas, como humillación, porque ellos querían humillar de que no existe Yahweh. Le hacían brujas, le hacían concubinas, eso es la palabra, de los cananeos. Dice, sus sacerdotes cayeron a espada. Bueno, eran paganos también. Los sacerdotes de Israel quemaban a los dioses, a Moloch, a Baal. O sea, ya la religión de Yahweh desapareció. Entonces despertó el Señor como de un sueño, como guerrero vencido por el vino, hizo retroceder a sus adversarios, poniendo sobre ellos una ofrenda perpetua, dice. Y no escogió a la tribu de Efraín ni a la de José. ¿Por qué? Porque José es el papá de Efraín. Y José, la tribu de José y la tribu de Efraín eran juntas y estaban en el norte. Entonces, ellos representaban a las tribus de Israel que se habían corrompido dando adoración a Molec, a Sera y a Baal. Iban a los lugares altos, hacían sus altares de piedra y ahí quemaban a la madre tierra. Sí, Acera era la diosa de la fertilidad, hacían templos sagrados, ¿no? Donde hacían ahí sus aberraciones. Y dice que la tribu del norte, generalmente Efraín y José, que simbolizaba a ellos, era el foco de la idolatría. Y por eso dice, Dios rechazó a José, los rechazó a Efraín y dice, escogió la tribu de Judá, que estaba en el sur, una tribu pequeña, humilde, y dice, al monte Sión, que él, Dios, amaba. O sea, Dios rechaza a Israel, pero ama a Judá. Y muchos se confunden porque dicen, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo. La tribu de Israel del norte no es Judá. Judá es la tribu del sur. Y aunque vienen del mismo padre común Jacob, de ahí viene Israel, cada tribu es diferente porque también vienen muchos de madres diferentes. Jacob tuvo varias esposas y concubinas y de ahí salieron las 12 tribus. O sea, no todos tenían la misma madre, aunque tenían el mismo padre. Es interesante esa parte. Pero Dios no escogió a todas las tribus, solamente a una, Judá. Y dice, amaba a Judá. De ahí viene David. Y Jesús viene de David. Por eso a Jesús le decían, el ciego le decía, Jesús, hijo de David, le decía el ciego, ten misericordia de mí. ¿Por qué le dice hijo de David si su hijo, si su padre era José? Bueno, el carpintero, porque la profecía mesiánica es que el Mesías va a venir de la tribu de Judá, de donde es David. Interesante, ¿no? Pero así, entonces Dios escoge a Judá. Hoy en día ya no hay Israel. O sea, existe una nación de Israel, pero esa es política. O sea, como cualquier otra nación, México, Estados Unidos, cualquier otra nación. Pero las tribus, muchos dicen que están esparcidas, pueden ser algunos. Algunos entraron a Judá porque tenían que tener una tribu. Pero aún así,
De ahí tuvo que venir Jesucristo. Entonces, los que están en Jerusalén, no todos son judíos. Puede que sí. Yo creo que sí hay. Pero no todos son. Porque recuerde, hoy en día uno se puede hacer hasta judío. Si usted quiere ser judío, usted va, hace una conversión a una sinagoga, creo que le enseñan, hace una profesión de fe o se bautiza, no sé cómo es. Pero se puede hacer judía aunque usted haya nacido en cualquier Bolivia, Perú, Chile, Argentina. Sí hizo judío, ¿no? Pero no de raza. ¿Ok? Eh, Aquí Dios escoge a la tribu misma. Y dice aquí, al monte Sión, Jesucristo estuvo ahí, y edificó su santuario como a las alturas. Mire, el templo de Jerusalén. Escogió a David su siervo. Ahí está. No escogió a los reyes paganos, a David. Lo tomó de entre los apriscos de las ovejas. Pastor. Lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos. Mire, tierno el mensaje, ¿no? Aquí ya el lenguaje cambia, ya no se hace de juicio, ahora es un lenguaje de ternura, es un lenguaje divino, de cuidado, de amor, ¿no? Dice a pastorear a Jacob. ¿Se dan cuenta? Jacob viene a ser el nombre pactual de Dios para Israel, su pueblo, y a Israel su heredad. Ahora, muy bien, pero ¿cómo es eso? Primero dice que no Israel, luego Judá y ahora Israel. Claro. ¿Por qué? Porque cuando uno lee toda la Biblia, Dios se enoja con Israel. Se los hace que sean invadidos y destruidos. El reino. Pero el remanente, fíjese, el remanente, aquellos que son elegidos, no fueron destruidos. Hay un remanente, igual con Judá también. Ese remanente se une con el remanente de Judá y forman el Israel de Dios. ¿Quiénes son esos remanentes? Uno, los que son fieles a Dios, cumplen sus mandamientos y están en la promesa de creer en el Mesías. Eso lo dice Pablo, ¿no? Eh, Jesús mismo dice eso. Recuerda que Jesús le dijo a los israelitas, a los judíos le dice, Señor, te voy a seguir, pero déjame que primero entierre a mi muerto. O el otro le dice, Señor, déjame, voy a mi casa, me despido, le digo que ya vengo y te sigo. Jesús le dice, bueno, bueno, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y se lo dijo a judíos. Y al otro le dice, mira, si tú me vas a seguir, pero vas a estar mirando atrás, o sea, ir a despedirte, ya no eres digno de mí. Porque el que pone su mano en el arado, ¿saben lo que es arado, no? Los que hacen que los toros y los bueyes surquen la tierra, ponen ahí, no pueden mirar atrás. Jesús dice, y el que mira para atrás ya no es digno de mí, o sea, ya no calificas para estar en el arado, lárgate. Y Jesús dice, no todo por eso no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Y eso se lo dijo no a los paganos, se lo dijo a los judíos que decían Yahweh, Yahweh, Adonai, Yahweh, Baruch Hashem, todo eso. Bueno, sí usted dice el nombre de Dios, pero eso no significa que va a entrar al reino de los cielos. Eso es lo que le está diciendo. Ese es el remanente que Dios escoge para él. Y dice así, los pastoreó y los guió con la destreza de sus manos. Y termina, y con eso terminamos. Salmo 78, estudienlo, hermano. Es un salmo muy hermoso, uh, junto con, es el resumen de Éxodo. Porque aquí, miren cómo Dios, resumir, Dios libera a Israel, basado en la promesa que le hizo a Abraham. Destruye a los egipcios, destruye a los cananeos, les pone en la tierra de Canaán. Luego los israelitas desobedecen a Dios, se vuelven idólatras en la tierra de Canaán, lo mismo que hacían los demás. Desprecian a Dios, se burlan de Dios, y Dios saca su arca de ahí, y entran los enemigos, destruyen a Israel.
Dios rechaza a Israel y elige a Judá, ¿no? Que viene a ser David, Jerusalén, Sión, el monte Sión. Pero después de eso, Dios dice, Dios no rechaza para siempre a Israel del norte y los llama a su remanente. Y su remanente se une con Judá y hacen el pueblo de Dios. Y David los pastorea con la integridad. Pero sabemos que David no fue íntegro. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? Jesucristo, el Hijo de David. Bueno, este es un tema muy amplio. Con eso terminamos. Y recuerden, hagan un tiempo, lean este salmo otra vez, lean Éxodo, porque de ahí va a ser todo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, y que tu gracia y tu amor sea con nosotros, y que hoy día, día de que estudia, nos sigas bendiciendo. Bendice a mis hermanos aquí, a cada uno, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, hoy día, pues, 26 de abril, que la gracia del Señor sea con todos ustedes, ahora y siempre. Amén. Saludos a nuestros hermanos que se unieron últimamente, nuestro hermano Alejandro, Loreta, Dina y también Johanna. Saludos a cada uno de ellos y de ellas también.